Buenas a todas y todos. Soy Raffaele Lombardi de la Sapienza Universidad de Roma y junto con mi colega Gaia Peruzzi vamos a presentar nuestro artículo sobre la violencia de género en Italia, un problema cultural. Voy a intentar mi presentación en español, aunque mi español es muy básico y seguro voy a hacer algunas faltas. Pero bueno, vamos a intentar. Y vamos a presentar los resultados de una investigación social no sobre la violencia, sino que sobre la construcción de género entre los jóvenes italianos. Y al final, en este trabajo se va a destacar el uso de formas de violencia como un uso muy importante en la construcción de género y en la imagen de género. A ver. En los últimos años ha aumentado en mi país la conciencia de la sociedad contra formas de violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque hemos tenido un activismo de los medios digitales, de los medios de comunicación en general y además de las organizaciones que luchan contra esa forma de violencia. Sin embargo, la violencia de género sigue siendo en Italia una de las violaciones más graves de los derechos humanos y esa presentación tiene como objetivo lo de contribuir al debate por la promoción de la conciencia contra la violencia de género y de la conciencia contra las diferencias de género. Hemos ideado un workshop, Género, Cultura y Sociedad, y esa idea fue inspirada hace unos años a partir de una doble consideración política y científica. En Italia no existe un debate cultural real sobre ese temario. A nivel público, a nivel popular, la atención sigue siendo vinculada al sentido común, a estereotipos. Sobre todo la falta que nos parece más grave es que en la escuela y en la universidad hay un bajo nivel de institucionalización de los estudios de género. Esos estudios han sido establecidos desde hace mucho tiempo, pero al final un estudiante italiano puede llegar hasta la licencia, hasta el título universitario, sin encontrar momentos para reflexionar sobre este temario, sin encontrar en su camino educativo un momento dedicado a los estudios de género. Sobre estas consideraciones, el proyecto del workshop se caracteriza por un doble objetivo, educativo y científico. Por primer lado, la intención es crear una oportunidad para discutir, para presentar a los estudiantes el estudio de los problemas de género, para presentar estudios, teorías, para presentar visiones diferentes, con base científica, claro, de la relevancia y de la complejidad de este tema. En términos de investigación, el objetivo es profundizar el proceso de construcción de la identidad de género entre los jóvenes. Eso quiere decir que el proyecto no ha nacido por la violencia o hablando de violencia, ha nacido hablando de construcción de género, construcción de opiniones, construcción de imagen en términos de diferencia de género. Leyendo los resultados hemos destacado los textos que hablan de violencia y ahora vamos a ver. Prácticamente el laboratorio funciona de esa manera. En la primera parte se presenta el estudio de género a través de algunas lecturas destinadas a hacer que las personas comprendan la relevancia de los problemas de género y ofrece una visión general de las herramientas conceptuales relacionadas con ese tema. Está claro que nosotros usamos una perspectiva relacional sociológica. En base a este estímulo, hemos pedido a los estudiantes de elaborar una autobiografía social, explicando lo que es, claro, una autobiografía social centrada sobre la experiencia de género a lo largo de su vida. Es decir, tratar de la construcción social de la identidad de género en la vida privada y en la vida pública, y los estudiantes hablan de las reglas de género que han conocido, de las expectativas, de las presiones relacionadas con este temario, de las desigualdades y de la violencia, y de muchas formas de violencia.
Hemos empezado esta actividad en el 2017, son 3 años, y hemos seleccionado ahora mismo 250 textos autobiográficos, historia de vida. Son todos estudiantes entre 19 y 25 años, la proporción de género está equilibrada y residen todos en la ciudad de Roma porque estudian en la ciudad de Roma, pero llegan por los demás desde las regiones del sur de Italia. Y tenemos un 10% más o menos de estudiantes extranjeros o italianos que tienen padres migrantes, que han crecido en una estructura familiar, religiosa, cultural diferente da la de los otros. Aunque esa no es una muestra, claro, representativa de los jóvenes italianos, pero 250 historias de vidas nos parece un corpus notable que nos permite de profundizar la cultura de género y la conciencia de la diferencia de género entre los jóvenes italianos. Hemos adoptado una estrategia de análisis cualitativa centrada en la investigación del análisis temáticos, de los significados transversales, de la tendencia de generalización más recurrentes o plausibles y de los casos, el estudio de los casos emblemáticos. Hemos sacado muchas tendencias, pero aquí vamos hablando de violencia. La forma de violencia que emergen fuerte en la historia de nuestros estudiantes son la violencia verbal y el acoso homofóbico, las dos formas más fuertes. Dos formas diferentes, pero que tienen un camino muy parecido. Vamos a ver, eso no excluye, claro, en nuestra sociedad la presencia de otras formas de violencia, pero vamos hablando de lo que hemos sacado desde los textos originales y autobiográficos de los estudiantes. Parece que la violencia está relacionada con características muy sencillas y características físicas, somáticas también, que representan una diversidad, o sea, una diferencia que causa un problema en la relación entre las personas. Y aquí es importante porque ese uso de la violencia verbal por características físicas es un uso que se va cuentando sobre todo por las niñas. La violencia está usada desde los niños y los jóvenes contra las niñas y contra las mujeres. Son principalmente las mujeres que reportan estas formas de violencia verbal basada en características físicas que tienen en la imagen colectiva peculiaridades de género, peculiaridades bien definidas como si sean naturales, como si sean modelos femeninos que hemos construido culturalmente, claro. Pero se destaca una dominación masculina contra sus compañeras, masculina desde los niños contra las niñas y desde los jóvenes contra las compañeras jóvenes. La segunda forma de violencia es diferente porque no es entre géneros diferentes, es una violencia entre hombres, pero es igual porque las palabras que usan las ofendidas y el uso de la fuerza física también son muy parecidas porque son hombres heterosexuales que van usando la fuerza, la violencia contra otros hombres que para ellos parecen más mujeres que hombres mismos. Y al final los textos se parecen muchos, sino que por una diferencia final que vamos a ver en las conclusiones. Otro punto importante es que la violencia verbal produce consecuencia. En nuestros textos las mujeres hablan de consecuencias en las habilidades relacionales y hablan de otras consecuencias, aunque físicas, dolor de estómago, ataque de ansiedad, sonambulismo, agitación, y hablan de consecuencias, aunque la violencia verbal es una violencia invisible, es una violencia difícil de reconocer porque no es física, porque no usa la fuerza física. De hecho, estos pueden constituir las condiciones para acciones violentas más extremas. No es obvio
que la violencia verbal sea la antesala de la violencia física, claro, pero los datos en Italia, por ejemplo, nos dice que a menudo las dos formas están estrechamente vinculadas. Y sin embargo, es cierto que el clima de opresión y de presión psicológica es alimentado no solo por la violencia física, sino también por la violencia verbal. Otro elemento importante es que en la historia que las mujeres cuentan, recurren a justificativas hacia sus compañeros, haciéndose culpables de los insultos sufridos, haciéndose culpables porque representan un modelo femenino diferente de lo que los otros perciben como natural. Una diferencia que se encuentra al final de estos cuentos entre hombres y mujeres está en el uso del papel de los adultos. Las mujeres a menudo hablan de la familia como un lugar de refugio. Hablan del papel importante de las otras mujeres en la familia, la abuela, la prima, la hermana mayor, la madre. Y eso no va a pasar por los hombres. En los hombres el drama de la soledad es más grande porque no quieren, no consiguen denunciar la violencia en la familia por el miedo y la vergüenza, por el juicio de sus padres mismos. Y en el final hay una diferencia importante en el lugar de esa autoemarginación, porque para los hombres va a ganar una autoemarginación no solo de sus compañeros, sino también de su familia. Y bueno, en el artículo completo hemos puesto trazos de entrevistas y discurso directo que sacamos desde la historia de vida de los jóvenes, pero al final para nosotros son importantes 3 elementos. Primero, la importancia de escuchar la historia de vida de los jóvenes para profundizar los mecanismos de construcción de la identidad de género. Y segundo, que la violencia es el resultado de un problema cultural, de una identidad de género que hacia los niños y las niñas tienen diferencia, y esa diferencia es además una diferencia en la fuerza física y en la diferencia en la violencia verbal y física también, entre hombres y mujeres, contra las niñas y luego contra las mujeres. El papel central es la educación, no solo contra la violencia en general, claro, pero la educación a las diferencias de género como elemento fundamental para la construcción de principios de ciudadanía. Y al final, como análisis sociológico, el papel de la autobiografía social como herramienta para el análisis no solo psicológico, sino también sociológico. Gracias muchas por vuestra atención y que lo pases bien.